La Universidad Católica de Valencia ha firmado un convenio con la Catedral de Valencia, en concreto con su archivo y biblioteca, para la investigación, conservación, estudio y divulgación del patrimonio documental custodiado por la Catedral y que se remonta al siglo XIII. Con este acuerdo se crea el Aula Conjunta Roc Chabás, que toma nombre del canónigo archivero y maestro de historiadores entre finales del XIX y principios del XX, y que se vincula al Institut Isabel de Villena de Estudis Medievals y Renacentistes, IBEMIR UCV, que dirige Ana Isabel Peirats. El sentido o la motivación que impulsó establecer este convenio es porque el archivo de la catedral es uno de los mejores en cuanto a tesoros y en cuanto a variedad y heterogeneidad, que nos ayuda a entender desde el siglo XIII prácticamente hasta el XVIII el pasado medieval, no solo de Valencia, sino de todo el contexto europeo. Hay 428 manuscritos, pero también hay otras tipologías de textos que conviene estudiar. Me siento privilegiada porque tengo en mis manos un tesoro que es la Biblia de San Vicente Ferrer, como ustedes pueden ver, del siglo XIII. La llevaba en sus predicaciones en el siglo XIV, como saben ustedes, y llegó al archivo de la catedral en el siglo XVI. Pues bien, esto, donde pueden ver anotaciones a las partes izquierda y derecha de las páginas, son anotaciones manu propia del propio San Vicente Ferrer. Este es, digo, solo un ejemplar, pero desde el IBEMIR, por tanto, lo que vamos a intentar hacer es ayudar a catalogar esos fondos que todavía están por descubrir, a seleccionarlos, a estudiarlos y a incentivar la promoción de la ciencia que se esconde en este archivo catedralicio y a difundirla a fin de que la investigación también en la universidad adquiera una mayor calidad. Y para eso estamos captando también jóvenes talentos y tenemos a los miembros del IBEMIR, tanto nacionales como internacionales, que están interesados en este material archivístico. Para la catedral, para el archivo en concreto, es una satisfacción pues que esta documentación no solamente se digitalice, se estudie, se catalogue, sino que pueda servir para fomentar los estudios de algo tan importante como es la espiritualidad y la cultura en ese momento clave de la Edad Media y el Renacimiento.